La humedad de esta tarde de noviembre se pega a los huesos como un reproche antiguo. Y yo me encuentro aquí, sentada en este banco de madera que cruje bajo el peso de mis 72 años y de una verdad que ya no sé cómo sostener sin que se me rompa la voz. Han pasado exactamente 3 semanas desde que David, mi único hijo, el hombre que di a luz con el aliento contenido y crié con la yema de mis dedos gastados, me lanzó esas 4 palabras envenenadas que aún resuenan en el vacío de esta sala. Me las dijo con esa frustración áspera que tienen los hombres que se sienten atrapados en la vida, mirándome, no como a su madre, sino como a un obstáculo insignificante, un mueble viejo que estorba en la esquina de sus ambiciones. No sirves para nada. Y lo dijo justo después de que le ofreciera un plato de sopa de lentejas, un caldo humilde que él consideró otra prueba más de mi inutilidad, de mi incapacidad para producir el tipo de riqueza o estatus que él cree merecer. No soy una mujer de dramas públicos ni de lamentaciones histéricas, pero permítame decirle que hay heridas que no sangran por fuera, sino que se enroscan en el centro del pecho y aprietan hasta que el aire se siente como vidrio molido. La ironía, mi querido espectador invisible, es tan cruel que hasta el mismo Dios debería pedir perdón por ella. Él, David, estaba ahogándose en deudas que no me atrevía a confesarle, lidiando con un divorcio amargo que le estaba vaciando los bolsillos y el alma, y su refugio era arrojar su miseria sobre la única persona que nunca le ha fallado, la persona que él creía completamente desprovista de recursos, de poder, de cualquier valor tangible. Su desprecio era una capa gruesa y fría, basada en la apariencia engañosa de mi existencia. Una viuda modesta, con ropa de tienda de segunda mano, que vive en un apartamento de 2 habitaciones con vistas a un callejón y que toma el autobús para ir a comprar tomates al mercado más barato. Esa soy yo a los ojos del mundo, y esa era yo a los ojos de mi propio hijo. Él veía la austeridad como fracaso, la tranquilidad como debilidad, y mi silencio paciente como pura y simple estupidez. Nunca le conté, ni a él ni a nadie, la historia completa, la historia que se cuece a fuego lento bajo esta fachada de abuela inofensiva. Mi vida es un baúl sellado con 7 candados de oro macizo, y no me refiero solo al dinero, aunque es inevitable llegar a eso. La historia real comenzó mucho antes, cuando conocí a Marco, mi difunto esposo, en circunstancias que harían palidecer a cualquier guión de cine. Él no era un hombre de negocios, no en el sentido tradicional. Era un visionario, un ingeniero autodidacta con una obsesión casi mística por el futuro del software financiero, en los lejanos años 80, cuando la mayoría de la gente pensaba que una computadora era solo una máquina de escribir elegante. Marco trabajaba en un garaje, sí, como en la leyenda, comiendo pizza fría y durmiendo 3 horas, mientras yo le administraba los libros con una libretita de espiral y un bolígrafo. Yo era sus ojos en el mundo real, su ancla y su única socia de confianza, la mujer que sabía que $380 invertidos en papel de impresora valían más que cualquier fiesta de lanzamiento. Juntos creamos, en absoluto secreto y con una humildad casi monástica, el esqueleto de lo que hoy es una de las plataformas de inversión más discretas y rentables de su nicho en Europa. Marco, bendita sea su alma brillante y caótica, no confiaba en los bancos, ni en los abogados, ni en los parientes. Confiaba solo en el sistema que había construido. Y cuando la enfermedad se lo llevó hace 10 años, todo ese imperio silencioso, meticulosamente segregado de la vida pública y, lo más importante, de la vida de nuestro hijo, pasó a mí, y solo a mí, a través de una compleja red de fideicomisos que solo yo podía activar. Nunca cambié mi vida. Nunca me mudé de este apartamento. Nunca me compré un abrigo de piel ni un coche de lujo. La razón no era la tacañería, era la promesa. La promesa a Marco de mantener su legado discreto, limpio de depredadores, y la promesa a mí misma de que el dinero jamás se interpondría entre David y la necesidad de forjarse un carácter con el filo de la lucha diaria. Yo quería que él fuera fuerte por sí mismo, no por la sombra de una chequera, y lo mantuve en el más absoluto secreto. 854.542 días de silencio, disimulo y una paciencia que hoy me parece inhumana.
Pero ese silencio se rompió, brutalmente, cuando David me escupió esas palabras. Y fue entonces, justo en ese instante de humillación tan profunda, cuando tomé la decisión, fría y definitiva, de que la lección debía ser tan grande como la mentira que había vivido. Ahora, mi mano está sobre la chequera, o mejor dicho, sobre la clave de acceso a una cuenta bancaria offshore en Suiza, que no contiene $8,000, ni 80,000, ni 800,000. Contiene la suma precisa de $8,000. Y David no tiene ni idea de que su madre, la mujer que no sirve para nada, está a punto de reescribir su destino, y el mío, con un solo movimiento de dedos. La curiosidad debe ser un cuchillo afilado ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué hice después de que me gritara? Lo que toda madre haría. Le sonreí con una tristeza que él tomó por sumisión. Le calenté la sopa de nuevo y me fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí, con la sensación de que acababa de cerrar el telón de una obra de teatro muy larga y muy mal actuada. Pero la próxima escena será real, y el guión, esta vez, lo escribo yo. Y lo que voy a hacer no es solo darle el dinero, es darle el espejo para que se vea por primera vez. Y créame, lo que verá lo dejará sin aliento. La revelación no es solo para él, es para mí también. Es el final de una era de sacrificios silenciosos. El gatillo se ha disparado. El sabor de las lentejas se me quedó pegado en el paladar por días. Una mezcla de salinidad y amargura que no tenía nada que ver con la receta, sino con el veneno de la ingratitud. Recuerdo cada detalle de aquella tarde, la forma en que la luz de la lámpara rebotaba en el brillo aceitoso de su frente, el puño cerrado sobre el borde de la mesa de formica y la inflexión de desprecio que empleó al pronunciar el «no sirves para nada». Me gustaría decir que el dolor me paralizó, pero la verdad es que funcionó como un motor frío, poniendo en marcha un plan que llevaba 10 años durmiendo. David se fue ese día, dando un portazo que hizo temblar el marco de la ventana, creyendo que me dejaba sola con mi insignificancia y mi sopa barata. Pero lo que no sabía es que esa misma noche, con las manos temblándome por la adrenalina, pero no por el miedo, activé la transferencia de la primera fracción del capital desde el fideicomiso de las Islas Caimán a una cuenta puente, una cuenta de bajo perfil en un banco local de aquí, a mi nombre. Los números en la pantalla del ordenador brillaban en el cuarto oscuro, fríos y absolutos. $8,000. Una cifra que te cambia la vida, pero que a mí solo me había cambiado la manera de vivirla, obligándome a la simulación constante. Me levanté del escritorio y fui a mi armario, no para guardar la ropa, sino para sacar una caja de latón de galletas danesas, de esas que las abuelas usan para guardar hilos. Dentro no había hilo, sino 3 documentos: la clave criptográfica que Marco me enseñó a memorizar y a teclear en el viejo laptop que conservo, una foto de David de niño con un diente roto y un cartel de mejores amigos, y la carta de Marco. Esa carta era el verdadero testamento. No hablaba de dinero, sino de la naturaleza humana y la responsabilidad. Marco siempre fue un escéptico de la riqueza fácil. Él escribió: si David ha de tener esta fortuna, debe ganarse el derecho de manejarla. No la uses como un premio ni como un castigo. Úsala como una vara de medir. Que sepa lo que vale antes de que sepa lo que tiene. Esta frase ha sido mi mantra, el ancla que me mantuvo en este simulacro de pobreza. 10 años esperando el momento adecuado, el momento en que David estuviera lo suficientemente desesperado y ciego para que la lección doliera lo suficiente como para ser memorable. Su grito fue mi señal. El plan era quirúrgico. Sabía que David, en su desesperación por el divorcio y las deudas, estaba buscando activamente un inversor para un proyecto de tecnología mediocre, una aplicación de entrega de comida que era una copia barata de algo que ya existía. Él buscaba $100,000 para salvar la empresa y recuperar el honor. El honor, qué palabra tan grande para un bolsillo tan vacío. Mi primer movimiento fue contactar a mi abogada de cabecera, una mujer de hierro en Zúrich, a quien le dije que era hora de que la viuda de Marco hiciera una pequeña inversión diversificada y anónima en el mercado local. Lo hice a través de una corporación pantalla, un laberinto legal que Marco construyó con la maestría de un relojero suizo. David jamás podría rastrearlo.
Lo primero que hice fue comprar un local comercial en el centro, el mismo edificio donde David intentaba alquilar una oficina para su proyecto. La compra se cerró en secreto. Luego, el golpe maestro, una llamada anónima a un socio menor de David, insinuando que un inversor privado muy rico y excéntrico estaba interesado en su proyecto, pero solo si el proyecto cambiaba de dirección y se hacía más profesional. El gancho fue simple. Si David conseguía una reunión con este inversor en un plazo de 3 días, el inversor consideraría una inyección de capital sustancial. La ansiedad y la anticipación que deben haber sentido David y su equipo es el combustible que yo necesitaba. La tensión se acumulaba en él, no en mí. Yo, mientras tanto, seguía con mi rutina, comprando salmón en oferta, cosiendo un botón de su vieja chaqueta, regando las petunias de mi balcón. La semana pasada, David me llamó, no para disculparse por el grito, sino para pedirme el único activo que yo parecía tener, mi viejo y destartalado sedán del 97. Necesitaba ir a una reunión de negocios muy importante y su coche estaba en el taller. Suspiré, un suspiro que él malinterpretó como resignación, y le dije que sí, que por supuesto que lo tomara. Me colgó sin un gracias. Era perfecto. Lo que él no sabía es que mi abogado de bienes raíces estaba firmando en ese mismo instante un contrato de arrendamiento para el local comercial que yo acababa de comprar. ¿Y adivine quién sería mi inquilino? Él. La reunión con el supuesto inversor excéntrico estaba programada para esta tarde. No iré yo, por supuesto. Irá el abogado, con una propuesta de inversión mucho mayor de lo que David jamás esperó. Se le ofrecerá una inversión de $2 millones a cambio del 70% de su empresa, lo cual para él será un salvavidas glorioso. Pero esa inversión, esos 2 millones, solo representan una cuarta parte de lo que realmente tengo reservado para él. La belleza de la venganza silenciosa es que no necesita de gritos ni confrontaciones. Solo necesita una orquestación perfecta. Mi corazón late con la urgencia emocional de un director de orquesta a punto de tocar el crescendo. Pronto, David recibirá el dinero, se sentirá salvado, poderoso, y me seguirá viendo como la anciana inútil que le prestó el coche. Pero el día que reciba los papeles legales, la letra pequeña y el extracto bancario, no de 2, sino de 8 millones, entenderá la diferencia entre ser un hombre de éxito y ser simplemente un hombre afortunado. La humillación que me infligió no es nada comparada con el impacto que le dará la realidad. El aroma a café quemado en mi pequeña cocina me trae a tierra, un ancla simple en medio de la tormenta que he desatado. Hoy fue el día de la primera jugada visible, la que lo enganchará por completo. Mi abogado, el señor Klaus Schneider, un hombre tan frío y preciso como un témpano alpino, me llamó hace una hora para informarme que la reunión con David había sido un éxito rotundo. El eufemismo me hizo sonreír. David se presentó, según Klaus, con una corbata mal anudada y un sudor nervioso en la sien que delataba la desesperación. Mi hijo es predecible en su ambición. Ve la oportunidad y se arroja a ella como un náufrago a una balsa. El señor Schneider, actuando como el emisario del misterioso y excéntrico inversor, no le ofreció los $100,000 que David pedía, sino $2,000,000, una suma que, según el informe de Klaus, hizo que David casi se atragantara con el agua que le ofrecieron. La revelación progresiva es la clave para la tensión psicológica. En este momento, David se siente un genio incomprendido que ha sido rescatado por un mecenas ciego, un millonario que ve en él el potencial que su vieja madre nunca pudo ver. Su euforia debe ser palpable y eso me da una ventaja que roza la crueldad. Pero no es crueldad, es pedagogía a escala mayor. Es la única manera de que sienta el peso real de lo que significa el dinero y el peso de las palabras que usó para intentar destruirme. El trato, por supuesto, venía con condiciones draconianas disfrazadas de visión estratégica. El inversor tomaba el 70% de la compañía y David se quedaba con un 30% como CEO, con un sueldo generoso, pero con una cláusula de exclusividad total que le prohibía tomar decisiones financieras importantes sin la aprobación de la Junta, es decir, de mí. David firmó con los ojos cerrados, cegado por el brillo de los 2 millones,
sin leer la letra pequeña que especificaba que su puesto dependía de un estricto cumplimiento de metas y que la propiedad intelectual clave de su app pasaba a ser del inversor. Para él, era la salvación, el triunfo sobre el fracaso. Para mí, era ponerle una correa invisible pero firme. Aquí es donde entra la vulnerabilidad humana y el flashback coherente. Recuerdo cuando David tenía 8 años y se robó un juguete de la tienda. Lo descubrí y en lugar de gritarle, lo hice volver a la tienda, enfrentarse al dueño y disculparse. El dueño, un viejo amigo, fue amable, pero la humillación de tener que confesar su error fue la lección más dura. Lloró todo el camino a casa, no por el castigo, sino por la vergüenza de su propio acto. Esa lección de rendición de cuentas, la misma que le di de niño, es la que le estoy dando ahora, solo que con millones de dólares en lugar de un juguete de plástico. Mi duda interna más grande no es sobre la moralidad de mi acto, es sobre si esta lección, tan drástica, va a curarlo o a romperlo. ¿Soy una madre o una jueza? El tono profundo me dice que soy ambas. Un día después de firmar los papeles, David me llamó. Su voz no era la de la semana pasada, áspera y llena de reproches, sino eufórica y superficialmente amable. Me llamó para decirme que finalmente las cosas estaban saliendo bien, que había encontrado un inversor ángel y que pronto podría devolverme todos los pequeños favores. Le presté el oído, sonriendo levemente. No mencionó la sopa, no mencionó el grito, no mencionó el «no sirves para nada». Simplemente borró ese momento de la existencia, como si mi dolor fuera tan trivial que no merecía recuerdo. Y esa negación fue la confirmación de que la lección era necesaria. Él me ve como la mujer que le dio el coche prestado para que él pudiera ir a firmar su glorioso contrato. Una nota a pie de página en su ascenso. La tensión psicológica es maravillosa. Él se siente libre. Yo sé que es un prisionero de su propia avaricia y mi discreción. Ahora viene el giro narrativo que lo conectará todo. La semana que viene, David tiene que mudarse con su equipo a la nueva oficina que el inversor le ha exigido. Le pidieron un local que estuviera a la altura de la nueva inversión, un lugar céntrico y moderno. Y adivine dónde está ese local, en el edificio que acabo de comprar. Él será mi inquilino, pero eso tampoco es el final de la historia. El verdadero golpe vendrá cuando él reciba los documentos de propiedad del edificio. Verá el nombre del fideicomiso y si su abogado es lo suficientemente astuto, sabrá que es una corporación pantalla. Pero solo yo tengo la clave para revelar la verdad final. El $8,000 no solo era el dinero que tenía, sino el dinero que pensaba que iba a recibir de su padre. Marco le dejó instrucciones claras. La cantidad total se dividiría en 2 partes. Una parte para salvar su negocio, los 2 millones que ya recibió, que para él representan el valor total de su rescate. Y la otra parte, los 6,000 restantes, era un fondo de inversión para que él lo gestionara. Un verdadero desafío financiero para probar su madurez. La frase de impacto que resonará en su cabeza cuando lo descubra será: todo este tiempo pensaste que te despreciaba, cuando en realidad te estaba protegiendo de tu propia debilidad. Mi corazón de madre quiere abrazarlo, pero la mano que aprieta el puño lo mantiene a distancia. Mi papel como narradora se vuelve cada vez más difícil. ¿Cómo mantengo la serenidad mientras orquesto la caída emocional de mi propio hijo? Es una agonía silente, alimentada por la esperanza de que, al final, el amor prevalecerá sobre el resentimiento. La anticipación es mi arma más letal ahora mismo. Esperar a que entre a esa oficina, mi oficina, sin saber que cada centímetro cuadrado le pertenece a la mujer que despreció. David se mudó a su nueva oficina el martes pasado. Fui a verlo, por supuesto, pero no como la dueña del edificio, sino como la madre humilde que venía a llevarle un termo con café fresco y unos muffins de arándanos que horneé personalmente. La escena era digna de un cuadro. Él, en un traje nuevo, radiante, dando órdenes a sus 2 empleados, con la confianza inflada por los $2,000 que ya estaban en su cuenta corporativa. Me recibió en la puerta de cristal esmerilado que ahora llevaba el logo reluciente de su empresa de app de comida, con una condescendencia que casi me hace reír a carcajadas. Me dijo, con una palma protectora sobre mi hombro,
que no debería haberme molestado, que él ya no necesitaba de mis pequeños esfuerzos domésticos, que ahora tenía gente que se encargaba de estas cosas. Me vio con mi abrigo de paño gris de hace 10 temporadas, como una reliquia sentimental que toleraba por pura decencia. Y yo, por supuesto, interpreté mi papel a la perfección. Asentí con mi cabeza canosa, le ofrecí una sonrisa suave y dije que me hacía muy feliz verlo prosperar en un lugar tan elegante. Mientras él me presentaba a su equipo con un «Esta es mi madre, la señora Elena», sentí el impulso de detenerlo y decirle: «David, el suelo que pisas, el aire acondicionado que enfría tu ambición y las paredes que te dan estatus son míos. Soy la dueña, soy tu casera. Y si te atreves a llegar tarde con el alquiler, el señor Schneider vendrá a buscarte». Pero me contuve. El control es mi armadura y mi tortura. La intimidad que Marco y yo compartimos al construir este imperio silencioso se basó precisamente en este control absoluto sobre la revelación. Él me enseñó que el poder real no se exhibe, se dosifica. El desarrollo creciente de la tensión me obligó a dar el siguiente paso. Al día siguiente, le pedí a Klaus que le enviara a David la documentación legal completa del acuerdo de inversión. No solo el resumen ejecutivo que David había firmado con prisa, sino los detalles del fideicomiso y la documentación inmobiliaria del edificio, todo mezclado entre contratos de software y acuerdos de confidencialidad, enterrado bajo una pila de papel técnico aburrido. El giro narrativo es sutil, pero devastador. La verdad estaba en sus manos, pero él era demasiado arrogante y perezoso para verla. Mi predicción fue correcta. Llamó al día siguiente, no para hablar de los documentos, sino para quejarse de que la cafetera de la nueva oficina no funcionaba bien. Me pidió que le comprara una. Lo hice. Compré una cafetera industrial de $800 y se la envié a través de Amazon, pagada con mi tarjeta personal. Es el contraste lo que lo matará. La mujer que le compra la cafetera sigue siendo la anciana de la sopa. En la noche, mientras esperaba que David hiciera la conexión, tuve mi propia explosión emocional interna. Lloré, no por la tristeza de mi situación, sino por el miedo de arruinar a mi hijo, el miedo a que mi lección se convirtiera en una destrucción total. Recordé un flashback doloroso, la primera vez que Marco y yo tuvimos $1,000 en la cuenta. Fue aterrador. Dormimos en el suelo por miedo a los ladrones, no compramos nada, y Marco solo me miró y me dijo: «El dinero es una herramienta, Elena. Úsala o te usará a ti». Mi reflexión madura es que le estoy dando a David una herramienta peligrosísima, una bomba que puede estallar en su cara si no la respeta. Yo quiero que él aprenda a usarla con respeto, a que reconozca la fuente, a que entienda que el valor de una persona no se mide por la chequera, sino por la decencia. Le pedí a Klaus que me llamara si David contactaba a su oficina para hacer alguna pregunta sobre la estructura legal del inversor. Pasaron 3 días de silencio absoluto, 3 días de David creyendo que había conquistado el mundo. Y luego, el gatillo emocional final. Mi cumpleaños. Cumplí 73. David me envió un mensaje de texto de 2 líneas. «Feliz cumpleaños. Ocupado con el negocio, te llamo luego». No me llamó. No vino. Él no sabe que esa tarde, justo a la hora de la cena, Klaus firmó el último documento, la cesión de la propiedad fiduciaria. Esto significa que David, como director ejecutivo de su compañía, ahora tiene acceso, bajo ciertas condiciones, a los estados de cuenta corporativos del inversor y, por ende, al origen del capital. En ese punto, solo una semana después de que me gritara, él es técnicamente el beneficiario y el administrador de un complejo fideicomiso. La revelación es inminente. El aprendizaje profundo que busco es que entienda que la persona que más lo despreciaba era, en realidad, la que más lo protegía. Mañana le enviaré una caja. Dentro no habrá más muffins ni una cafetera. Habrá la carta de Marco, el viejo laptop con la clave que Marco me dio, y la copia del extracto bancario de la cuenta suiza con el número $8,000 bien visible, y solo una nota mía. Una frase de impacto para que sepa que la anciana inútil fue quien le dio todo. Y yo, aquí sentada, respiro profundo, anticipando el grito, el verdadero grito, que vendrá mañana. No un grito de desprecio, sino de pánico, sorpresa y, con suerte,
algo parecido a la redención. La urgencia emocional está en su punto máximo. Estoy lista para la confrontación que determinará el resto de nuestras vidas. La caja la envié por mensajería esta mañana. Era una caja simple, marrón y sin remitente obvio, para que no sospechara que el contenido venía de la anciana que vive en un barrio modesto. Dentro, como lo planeé, iba el viejo laptop de Marco, que aún huele a tabaco y a circuitos recalentados, la carta amarillenta de mi difunto esposo y el extracto bancario de la cuenta suiza con el número obsceno de los 8.000. Adjunté también una copia del testamento de Marco, donde se establecía mi rol como única fideicomisaria y guardiana del capital, hasta que el momento de la madurez fuera inevitable o provocado por una crisis de carácter. Esa última frase fue la que me dio el permiso para actuar. Mi nota era corta, manuscrita con mi puño firme de caligrafía antigua, en una tarjeta sin diseño, tan sobria como mi vida. David, espero que uses esta herramienta con más sabiduría de la que usaste tus palabras. La sopa se sirve fría. Con amor, mamá. Firme y devastadora. Pasaron 3 horas que se sintieron como 3 días de aislamiento total. Me senté en el sofá, tejiendo un chal que jamás terminaré, con la oreja pegada al teléfono, anticipando la llamada que lo cambiaría todo. Este es el punto de no retorno. Los giros narrativos no son externos, sino internos. La revelación no es solo la suma de dinero, sino el reconocimiento de mi propia identidad, de mi poder, de que la mujer que él consideraba una carga era la base de su subsistencia y la autora de su redención. Mi corazón latía en un ritmo sincopado, una mezcla de miedo por el impacto y la profunda satisfacción de haber cumplido la última voluntad de mi esposo, y más importante, mi propia convicción. La vulnerabilidad humana se sentía en la punta de mis dedos. ¿Y si se rompía? ¿Y si el peso de la humillación lo aplastaba en lugar de levantarlo? A las 2 de la tarde, la llamada entró. No fue un mensaje de texto. Fue una llamada de voz que casi me hace tirar el teléfono. El tono no era el de la euforia superficial de la semana pasada ni el del desprecio seco de hace un mes. Era pánico puro, una voz estrangulada, casi infantil, que apenas podía articular mi nombre. Mamá, Elena, ¿qué es esto? Los papeles, la cuenta, los 8 millones, el fideicomiso. ¿Eres tú? Su respiración era agitada, como si hubiera corrido un maratón. No le di espacio para que pensara. Mi voz, firme y serena, la voz de la verdadera Elena, cortó su histeria como un bisturí. Sí, David, soy yo, la mujer que no sirve para nada, la mujer que te llevó la sopa de lentejas hace 3 semanas, la mujer que ha sido tu casera sin que lo supieras y tu inversora sin que lo merecieras. Escúchame bien, no te equivoques. Este dinero no es un regalo, es una responsabilidad que te he vendido al precio de tu arrogancia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Pude escuchar el eco de su oficina, el tecleo de sus empleados que, sin saberlo, estaban presenciando la caída emocional de su jefe. David balbuceó algo sobre el engaño, sobre el porqué, sobre el tiempo que perdí. Y ahí tuve mi gran momento de reflexión madura, la frase de impacto que había guardado por 10 años. No perdí tiempo, hijo, gané tu carácter. Marco y yo te dimos el tiempo de la lucha, el tiempo de la escasez, para que cuando la abundancia llegara, supieras el valor de $1 ganado con sudor y no el de uno recibido por herencia. ¿Crees que fue fácil para mí vivir esta farsa? ¿Crees que no dolía cuando me mirabas con desprecio por mi ropa o mi coche viejo? Cada una de tus ofensas era el costo de mantenerte a salvo de los depredadores que siempre acechan al dinero fácil. La conversación se transformó entonces en un flashback emocional compartido. Le recordé la carta de Marco, la parte que le hablaba de ganarse el derecho. Le expliqué que los $2.000 que ya había recibido eran para salvar su empresa, pero que los $6.000 restantes estaban destinados a la inversión a largo plazo bajo su administración, un examen final de su madurez. Le dije que si fallaba, el fideicomiso se cerraría y todo el capital iría a obras de caridad anónimas. La amenaza no era económica, era moral. Le puse el mundo en las manos y le dije que solo su decencia podía sostenerlo. David comenzó a llorar. Fue un llanto adulto, roto y lleno de remordimiento,
la catarsis que había estado esperando. Lo siento, mamá. Lo siento por las palabras, por no verte, por mi estupidez. Mi corazón de madre se ablandó, pero mi voz se mantuvo firme. Las palabras ya fueron dichas, David. Ahora demuéstrame tu valor con acciones, no con más excusas. Marco te dio la oportunidad de ser un hombre de verdad. Ahora, sé ese hombre. Terminé la llamada sin un adiós, dejándolo solo con la verdad y la carga de los $8 millones. La mesa está servida, y solo falta la última reflexión, el cierre que sella la historia desde el corazón. Ahora, la pelota está en su cancha, y mi vida, como la viuda modesta, ha terminado. Lo que venga ahora será la prueba final. El silencio tras colgar esa llamada no fue vacío, fue un eco, un reverberar de verdades que por fin habían encontrado su camino. Me quedé sentada en el sofá, con el chal a medio tejer cayendo de mi regazo, sintiendo un agotamiento profundo, pero también una ligereza que no había experimentado en 10 años. El simulacro había terminado. La anciana inútil había sido reemplazada por la matriarca, la guardiana, la que había manejado la madeja del destino de su hijo con una precisión casi inhumana. La ironía final era que el grito de desprecio de David, ese «no sirves para nada», fue, irónicamente, el catalizador que me sirvió para darle todo. Fue la crisis de carácter que Marco había predicho, la prueba que abrió la bóveda. Esa noche no dormí. Me dediqué a hojear viejos álbumes de fotos. David de bebé, David con su primer balón de fútbol, David graduándose. En cada foto, el mismo brillo en sus ojos, ambición mezclada con una inocencia que se había perdido con los años y que esperaba recuperar. Mi conclusión coherente y satisfactoria es que no le di el dinero para comprar su amor, sino para comprarle la oportunidad de ganarse mi respeto y, más importante aún, el suyo propio. Le puse el poder en las manos para que entendiera que la verdadera fortuna no reside en el saldo de una cuenta, sino en la integridad con que se gestiona. Un aprendizaje profundo que solo llega a través de la humildad forzada. 3 días después de la gran revelación, David apareció en mi puerta. No llamó, no avisó, solo tocó. Cuando abrí, no estaba el hombre de negocios engreído, ni el hijo resentido. Estaba un hombre de 40 años con los ojos hinchados por el insomnio y la conciencia, sosteniendo una simple maceta de petunias, las mismas que yo tenía en el balcón. Entró y se sentó en la misma silla donde me había gritado, pero esta vez su postura era de total rendición. No hablamos de los millones, ni de los abogados, ni de la empresa. Hablamos de la sopa. «Mamá», dijo, con la voz apenas un susurro, «recuerdo el sabor de esa sopa. No era mala. Yo fui el que la envenenó con mi resentimiento. Yo no te vi. Te convertí en mi excusa para mi propio fracaso. La vulnerabilidad era total. No necesité un perdón formal. Su rostro era la disculpa que había esperado. Mi última reflexión es que el dinero, al igual que el amor, es un lente de aumento. Magnifica lo que ya está allí. Si había mezquindad, magnifica la mezquindad. Si había un buen hombre enterrado bajo las capas de la frustración, magnifica al buen hombre. Al final, David no era malvado, solo estaba perdido y ciego a las realidades silenciosas que lo sostenían. La lección no fue sobre la riqueza, sino sobre el valor intrínseco de las personas, un valor que él despreció en mí y en él mismo. Hoy, un mes después, la relación ha cambiado. Él no me ha ofrecido un viaje de lujo ni un cheque. En cambio, me llama todos los días, no para hablar de negocios, sino para preguntarme cómo estoy, si necesito algo del mercado. Ayer me trajo el coche de vuelta, limpio y con el depósito lleno, y se quedó 1 hora reparando el grifo que goteaba. Pequeños actos, pero gigantes en su significado. Ha renunciado a la oficina que le compré, sintiendo que no la merecía, y ha alquilado un espacio más modesto, decidiendo empezar de nuevo, esta vez con la sabiduría de que el 70% de su empresa vale menos que el 100% de su dignidad. El cierre emocional poderoso es que mi corazón de madre, que temía haberle hecho daño irreparable, ha encontrado la paz. Marco tenía razón. La fortuna no es un premio, es una vara de medir. Y David, aunque tarde, finalmente la ha levantado. Mi misión como guardiana ha terminado. Yo sigo aquí, en mi modesto apartamento, tejiendo mi chal,
Y él sigue trabajando, pero ahora con un propósito y una humildad recién descubierta. La diferencia es que cuando me mira, ya no ve un mueble viejo. Ve a Elena. Y la frase final que sella la historia desde el corazón, la verdad que sostendré hasta el último de mis días, es: $8 millones no son nada comparados con el silencio de un te quiero que finalmente se sintió sincero.